Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. Sensei, ¿cómo estás? Bien, Qué gusto saludarte. Otro sabadito. Nos habíamos aventado un sábado de pausa. sí, Se extrañó el programa de la semana pasada, pero sí. aquí con el gusto de estar con ustedes una semana más. Pues estrenando también, ¿cómo se llama? En nuestro foro, este display para que ya no brille tanto nuestro logo. Yo creo que ya los de HBO, Prime, DC Comics, no, ya todos nos envidian en Sí, nuestra capacidad de producción. no, ve qué bonito logo, qué perro. Y aparte ya no tenemos que hacer tanto malabar con la computadora. Ahí vamos, mejorando. Muy bien, pues vamos dándole este macizo porque este tema está buenísimo e inicio con la introducción. En el actual ecosistema empresarial caracterizado por una volatilidad sin precedentes y una transformación tecnológica acelerada, la capacidad de innovar ha dejado de ser una ventaja competitiva reservada para las grandes corporaciones tecnológicas, para convertirse en el oxígeno vital de pequeñas y medianas empresas. Para el emprendedor joven, el fundador de startup o el empresario que busca escalar su negocio este 2026, la innovación no es un departamento, sino una mentalidad operativa. El día de hoy hemos diseñado la columna vertebral para este episodio del podcast, teórica y práctica. Nuestro capítulo 36 es la urgencia de la innovación en la economía de la atención y la inteligencia artificial. Ahora sí va a estar muy retador, capitán. Pues sí, digo, yo creo que aquí este tema de innovación y creatividad en equipos y alto rendimiento, digo, es el pan de de estos tiempos, Sí. ¿no? Eh, en una época en donde tenemos acceso a muchísimas ideas, tenemos acceso a muchas herramientas, el consumo yo creo que es el más elevado de la historia, Ujú, entonces esto nos lleva constantemente a cuestionarnos, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿No? ujú. Y yo creo que tú hoy lo vives aquí, en tu empresa, todo el tiempo estás pensando, ¿qué más puedo hacer? Y esto, pues nos sube a a un tema, pues a una especie de competencia, yo no sé tú cómo lo sientas, donde, donde es importante, una, no dejarte de mover, Ujú. pero la otra es lograr todo el tiempo tener cosas frescas. La competencia es por tener cosas frescas, ¿no? Este, y como si un momento te sientas en tu zona de confort, de repente te das cuenta que 25 competidores te rebasan por la derecha. El rollo yo creo que también es cuando alguien te dice, es que yo no soy creativo, yo no nací con esta capacidad de pensar cosas creativas. Y ahorita vamos a descubrir que en realidad es una actividad que se hace todos los días, es metodológica, eh, es un músculo que hay que trabajarlo todos los días para que realmente poco a poco se vaya descubriendo este potencial en cada uno de los miembros de la organización y la organización en sí misma se vuelva una organización creativa e innovadora. Totalmente, y digo, como tú bien mencionas, es un músculo que se ejercita, ¿no? Y yo creo que todos, cuando han intentado hacer algún cambio físico, se dan cuenta que ir a lo güey al gym tampoco, te va a poner fuerte. Entonces, el tema de ejercitar con orden, de tener un plan, de ser consciente de las condiciones, es lo que hace que luego ciertos equipos se vuelvan muy potentes, ¿no? Y entonces aquí, si le entramos al primer tema, como cómo me gusta este término de la zona de flow, ¿no? Todo, yo Sí. me lo imagino, pues muy perrón, pero entonces, oye, cuando un equipo está en flow, ¿no? Yo creo que tú como persona tienes mucha claridad de que hay Sí. momentos donde dices, híjole, ahorita estoy inspirado, tengo ideas, estoy en un momento de mi vida en donde estoy avanzando. Como individuo es muy fácil, pero cuando yo lo traigo a la empresa, yo creo que muchas veces se han cuestionado es cómo logro que mi equipo tenga este flow, entre en esta zona en donde todos se están sumando al sueño colectivo de la empresa o que se Ujú. planteó, ¿no? Y entonces aquí creo que el primer concepto que a mí me llamó la atención es
este rollo de la hipofrontalidad transitoria, ¿no? Sí. Y entonces ese es el término El científico, team flow. ajá, pero entonces, fíjense, hipo, pues es reducir, Ujú. este, Frontalidad. frontal, el tema de, todos sabemos que la parte frontal de nuestro cerebro es la Ujú. encargada del razonamiento, del control, de una serie de cosas. Acuérdense que hemos hablado de la amígdala, que es la que te empuja a huir o a enfrentar cosas, y la corteza prefrontal es aquella donde están todos los mecanismos de razonamiento, ¿no? Entonces, cuando dices, Hay que bajarle. oye, para entrar en zona de flow hay que bajarle o hay que apagarle algunos switch a la parte frontal del cerebro. Y Ujú. entonces tú dices, ah, caray, si estos vatos llevan diciéndome 35 capítulos que mucha parte del tiempo tengo que buscar en que mi corteza prefrontal empiece a trabajar, ¿no? Y entonces ahora, como siempre, al estilo Sensei, nos bajamos del lado de la cama, en donde ahora hay que tratar de apagar algunos sensores ahí. ¿Y por qué esto? Yo, a lo mejor la analogía que se me ocurría es, para meterte en un proceso creativo, en un proceso de innovación, necesitas quitarle el regulador de velocidad, a tu cerebro, ¿no? Y al cerebro de todo tu equipo. Entonces, cuando logras esta hipofrontalidad, y aquí la clave es transitoria, o sea que en este momento algunos apagan todos sus controladores, es cuando empezamos a poner sobre la mesa procesos realmente innovadores. Lo que pasa es que normalmente cuando nosotros queremos hacer una lluvia de ideas o en equipo tratamos de encontrar soluciones nuevas a ciertos problemas viejos, siempre vivimos desde la experiencia y desde el juicio. Y lo que nos está tratando de decir esta teoría es de sacar completamente el juicio y empezar a pensar ideas locas. Esto es algo muy revolucionario porque todos aquellos, a lo mejor baby boomers que de repente se sentían revolucionarios de izquierda, llegaban a las empresas y le decían, no, espérate, tú no vienes a inventar el hilo negro, tú te vas por la derecha, ya está inventado la forma en la que vamos a trabajar y lo único que tú vas a hacer es repetir y repetir hasta el cansancio. Eh, Aquí verdaderamente lo que se está buscando al momento de innovar es no hay hilo negro, vamos a encontrar juntos, este es el problema central que es vivir el flow en equipo, vamos a encontrar juntos a través de ciertas metodologías ideas locas, nuevas, revolucionarias, traerlas de otra industria. Oye, se me ocurrió yendo a sacar copias. Fíjate que fui a la papelería y entonces un chavito me atendió a ese nivel de apagarle el juicio y la crítica interna y empezar a lanzar bombas, ¿no? Justo, y digo, creo que mejor no lo pudiste definir, Ismael, es este tema de apagar juicios, ¿no? Este tema yo lo pienso como que normalmente, y digo, lo más sano y a lo que estamos acostumbrados la mayoría después de cierto tiempo es como que lo cómodo es operar en un espacio que está entre ciertas paredes y entonces Ujú. tienes claros los límites, tienes claro hasta dónde puedes llegar, la pared no la traspasas. Pero entonces, cuando tú quieres entrar en un proceso creativo y de innovación, es importante que todas las paredes del alrededor, dejen de existir. Oye, ¿por qué? Porque probablemente la idea que te va a hacer la diferencia está hoy del otro lado del muro del cual operas, ¿no? Entonces, el complemento de todo esto que estamos poniendo sobre la mesa y es este rollo de que es un apagón de los límites selectivos. O sea, es como decías, en este momento estos límites tienen que desaparecer porque estamos trabajando en esta zona de flujo, ¿no? Y entonces yo, ahora en lugar de hacer una analogía deportiva, es Ujú. como empresa, a veces estamos operando con una marcha militar o con un vals que es como muy ordenado de un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
Y entonces yo me imagino cuando tenemos que entrar en esta zona de flujo como si estuviéramos en un concierto de reggae o de rock, donde, donde todo se vale, ¿no? Entonces, donde tienes que tirar desmadre y entonces nadie juzga a nadie y entonces no, Ujú, no es importante si bailas o si se ve bien el baile, es como entras en esta zona de estar a gusto, de estar en flujo. ujú, Entonces, si eso yo lo llevo a tu equipo, ¿por qué es importante generar estos espacios? Porque si no, pues cuando, este, cuando estás en una industria o en un entorno económico que todo el tiempo está buscando o está lleno de nuevos competidores, de nuevas ideas, el 1, 2, 3, 1, 2, 3 es probable que pronto deje de estar sí, vigente y si no tienes esta habilidad para decir, ok, vamos a pensar en nuevas ideas, vamos a explorar nuevos terrenos como equipo, fíjense, y esto es importante, ¿no? Porque la charla de hoy es como equipo, ¿no? ujú, Entonces, tú podrás tener momentos en donde dices, no, pues yo me voy a Tapalpa, me encierro, voy a pensar en mi mundo creativo, pero aquí creo que estamos en una era en donde, híjole, ya pocas cosas hacemos solos, güey. ujú. Entonces, la importancia de que tú como empresario, como startupero, tengas a tu equipo arriba haciendo estos ejercicios es súper importante. No, y al final, si estás remando tú solo contra la corriente y de repente lo quieres bajar con tu equipo, oigan, ¿sabes qué? Pues estuve en un retiro espiritual y ahora me doy cuenta que tenemos que irnos todos para la izquierda. Va a haber una resistencia al cambio, que ya lo platicábamos el episodio pasado. Entonces, al final de cuentas, la dueñez que debe tener cada empresario, cada startupero, es orquestar, es ser el arquitecto donde todas las piezas estén trabajando de manera, ahora sí, como equipo, como orquesta, como un solo ser. Entonces, ¿cómo aplicaría este rollo en la vida diaria, capitán? Bueno, fíjense que justo, digo, ya después de este concepto etéreo, el flow, el reggae, el rock and roll, eh, si lo llevo al entorno empresarial, creo que hay prácticas a que nos ayudan a que podamos bajar este switch del control, a que podamos quitar esta parte y a decir, oye, vamos a entrar en esta zona de flujo porque estamos generando ideas. Y el primer disparador de flujo que quisiera abordar es el tema del riesgo compartido, ¿sí? Y entonces eh, le llaman, y este término me pareció interesante, es que todo mundo tenga piel en el juego. Y entonces todo mundo tenga piel en el juego es todo mundo se esté jugando algo. ¿Y a qué me refiero? Puede estar vinculado a una bonificación, a reconocimiento, al resultado grupal, pero entonces es para que en un proyecto todo el mundo esté dispuesto a aportar, todo mundo tiene que estar corriendo riesgos que le Mm. son importantes, ¿no? Y piénsenlo, yo lo pienso en el otro extremo. Yo no sé si te ha pasado, Ismael, yo creo que sí. ¿Cuántas veces estuvimos sentados escuchando un proyecto que nos estaban planteando y dices, bueno, pues esto, dijera López Portillo, ni nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario? Entonces, te acaba valiendo madre. Sí. Entonces, cuando tú tienes algo o un riesgo apostado dentro de un proyecto, pues toma un valor relevante para ti, ¿no? Y entonces, tu ejercicio como líder startupero, como director de esta pyme en formación, como persona que está en esta posición de responsabilidad, es buscar que cuando vas a entrar en la zona de flujo, como equipo, tiene que haber un riesgo compartido. Todo mundo tiene que tener piel en ese juego, tiene que tener arriesgado un poquito o tiene que tener también muy claros cuáles van a ser las ganancias o Ujú. las pérdidas que pueda tener, ¿no? Fíjate que hace poquito estuve perdón, estuve hace poco con una directiva de una aseguradora y me platicaba que emigraron hace un par de años a bonos grupales. Entonces, donde de repente si perdían un buen tamaño de cartera, un ejecutivo a través de una promotoría o de un agente, entonces le impactaba el bono de todos.
Y entonces, ¿cómo? Entre todos tenían que generar una estrategia para recuperar esa cartera. Entonces, eh, mucha gente lo vio como algo positivo porque en algún momento alguno de ellos, cuando eran bonos individuales y perdían una buena cartera, era casi imposible volver a recuperarse. Y cuando ya toman el todo como, como parte del dolor o del placer, entonces, oye, se nos cayó, oye, pues entre todos vamos a empujar para recuperar esa cartera. Entonces, esta parte de bonificaciones y reconocimiento al resultado grupal ahora me cobra sentido y muchos de ellos cuando les va bien, la líder, en este caso esta directora, pues les recuerda, oye, ¿te acuerdas que hace 3 años tú estabas bien empinado y que si no hubiera sido por este tipo de bonificaciones, pues te hubieras ido en blanco? Entonces, está bien interesante ese aspecto. Totalmente, y digo, así podemos encontrar muchos ejemplos. Recuerden, estamos hablando del flujo como equipo, y entonces muchas perspectivas van a sumar y lo vamos a ver adelante, ¿no? El siguiente disparador de flujo que me gustaría abordar es el tema de las metas claras. Oye, cuando yo te digo, vamos a quitar todas las paredes, vamos a estar acá en una ayahuasca bien hermosa, no hay reglas, vamos todos a alucinar. Este, sí, pero tiene que haber un objetivo claro, ¿no? O sea, el tema de las metas claras lo que ayuda es que todos alucinemos. eh, Buscando un horizonte común, ¿no? Y entonces eso implica que todo el mundo aporte ideas, que no haya restricción para aportar ideas, pero que aportemos ideas en un sentido. Si no se vuelve un caos donde pues unos quieren jalar unos a la derecha, otros a la izquierda, unos atrás, otros adelante, y entonces todos jalando con buena intensidad hacia diferentes dimensiones, lo que acaba haciendo es menor desplazamiento. Entonces, aquí entra todo este tema de los OKRs, de poder tener un seguimiento importante a cómo o de escalonar objetivos, de repartir, porque todo mundo tiene que tener claro cuál es el objeto del ejercicio que está haciendo. Y entonces este es el problema o esta es la meta que tenemos que resolver, que tenemos que alcanzar. Lancemos ideas de cómo resolverla. Entonces, la creatividad entra en el lancemos ideas, pero estamos lanzando ideas en torno a un objetivo claro. Oye, capitán, para los que no nos siguen desde el primer capítulo y que estos términos de OKRs, KPIs tienen un poquito más Todo el mundo hemos sí, escuchado. pero si pudiera simplificar, porque estos OKRs y KPIs, su origen es de trabajo individual, ¿no? Ahora, ¿cómo, o sea, cuál es la innovación de hacerlo grupal? Y primero definición y luego cómo el impacto que pudiera haber OKRs y KPIs grupales. Bueno, aquí el tema, y digo, los OKRs, yo creo que digo, evidentemente puedes tener individuales, pero más bien se trabajan a nivel de organizaciones, a Ujú. nivel de departamentos, y al final de cuentas, como su nombre lo dice, objetivos, y bueno, KRs es de Key Results y resultados clave. Entonces planteas un objetivo claro, retador, relevante, y eso creo que es fácil, todos tenemos claro hacia dónde normalmente tenemos que ir. Pero aquí lo interesante es asociarlo a resultados clave, porque aquí entonces le das una dimensión, generas un estado inicial, generas un estado deseado, y entonces estamos en tal porcentaje y queremos llegar a tal porcentaje, tenemos tanta participación de mercado y queremos llegar a tanta participación de mercado, y y le pones una temporalidad. Entonces el hecho de que el objetivo esté claro, que tu métrica esté clara, y que la temporalidad sea clara hace toda la diferencia, porque entonces eh, es una competencia que tiene un marco muy definido y entonces el que quiere competir, y yo asumo que todos ustedes que están en el mundo empresarial quieren competir, el hecho de que tú logres generarle a tu equipo esta herramienta te hace toda la diferencia porque le quita esta vaguedad, este romanticismo, tema ligero a un objetivo, ¿no? De repente, los soñadores, y creo que muchas veces hemos sido soñadores, muchas cosas empiezan por un sueño, pero el OKR
es el momento concreto, es una asidera, ¿no? Puedo decir, si vamos bien o vamos mal o cómo corregimos, tenemos que pivotar, este, es muy valioso, ¿no? Y el tema de los KPIs, que pues es la foto, ¿no? Key Performance Indicator. Es la foto de cómo te está yendo en este momento. Entonces, esta mezcla de KPIs y OKRs y cuando yo lo llevo a un equipo ya no es el sentimiento de ¿qué onda, Ismael? ¿Cómo vamos? No, pues vamos bien, ¿no? Tenemos salud, cabrón. Comemos todos los días, vamos bien. Oye, no, güey, estás gordo, te ves dejado físicamente, güey. No traes lana en la cartera, ¿no, güey? O sea, sí comes todos los días, güey. Sí, pero no vas bien. Entonces, este tema de tener un objetivo de qué es lo que estás persiguiendo, medirlo y de tener esta foto constante de cuáles son los indicadores más importantes para saber que estás bien o que vas bien, es bien importante. Entonces, regresando a este tema de disparador de flujo, eh, pues es bien importante que la gente sepa a dónde va y que tenga claridad de su avance, Ujú. ¿no? Y entonces aquí me paso al tercer disparador de flujo, que es la comunicación constante. Esto suena tan bobo, güey, pero yo no sé si te ha pasado que de repente tienes momentos en tu organización donde dices, tengo un rato que no platico con mi equipo o que no tengo una charla en este sentido o que no tenemos una junta. Y esto es una gran tentación del líder que se rodea de un gran equipo operativo y entonces el equipo está operando y entonces el líder llega, se encierra en su oficina y no, hoy voy a trabajar. ¿No? Y entonces pasan días y entonces, oh no, entonces hoy me estoy echando esta fumada y le quitas el poder al equipo. Entonces, este tema de tener una comunicación constante es todos los días tengo que saber si soy el gran líder que está sentado acá en el trono y nunca bajo a ver qué está pasando, en la operación diaria, estoy perdido. Entonces, este tema de la comunicación constante es, oye, ¿y qué onda? ¿Qué ves en el frente? Oye, ¿qué novedades? ¿Qué problema estás enfrentando? Oye, ¿qué sabes? ¿Platicas con más gente que hace lo que nosotros hacemos? Y entonces este rollo una práctica común es implementar una daily de pocos minutos. Es, oye, voy a tener una reunión diaria de 10 minutos con mi gente de mercadotecnia, con mi gente, o vamos a tener una general y cada quien tiene un minuto y actualiza pero entonces esta es una manera de que todo mundo se sienta comunicado. Y te voy a dar el ejemplo también del otro lado. ¿Cuántas veces nos pasó que teníamos en nuestro equipo compañeros que decían, no, hombre, pues yo tengo tantos meses sin reunirme, Sí. con el director, ¿no? Y entonces dices, pues la sensación de no comunicación, de aislamiento, pues hasta luego genera otras cosas, ¿no? Genera resentimiento o genera desconexión de los objetivos, Ujú. genera desconexión de los proyectos. Entonces, este tema te toma 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Hay que ponerlo en la agenda. Y esto es un disparador de flujo de equipo. Muy bien. Y después viene la igualdad de participación. ¿A qué se refiere esto, capitán? Piense que esto yo creo que es uno de los retos más importantes, pero también trascendentales. ¿Cuántas veces les ha pasado que pues es la opinión del director o del gerente y pues ya todos los demás como que dicen, bueno, pues sí, 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 no, bueno, no, estoy de acuerdo. O te das cuenta que alguien ya no opina, ¿no? Entonces el tema de buscar igualdad de participación, y esto tiene que ser una práctica muy consciente, es, tengo que buscar, por un lado, que todos opinen, escuchar la opinión de todos, no, no, Ujú. no, no hay un tema de, como yo soy el mero papas fritas, todos tienen que opinar en torno a mi opinión. Sí. Y la otra es justo quitar en el momento de participar para este tipo de ejercicio, quitar este tema de yo soy el mero papas fritas. Ya sea que tú te posiciones de una manera, ya sea que generes primero la participación de la gente antes que tú como director te posiciones, pero sí es importantísimo que midas esto. Cuando tú llegas a una junta
llegas acelerado, expresas una idea y después tú ves la junta y dices, toda la junta giró en torno a esta idea. Y porque cuántas veces te ha Claro. pasado que dices, y de repente me di cuenta que estaba equivocado y tenía a todos trabajando en torno a esta idea o opinando incluso a favor de esta idea que dices, híjole, no era por ahí, güey. Entonces, este tema de disparar el flow del equipo tiene que ver con que todo el mundo pueda participar y que se sienta libre y no se sienta avasallado por la opinión del que gana más, del que es el director, del que es el dueño, del que es el tiene una posición superior, ¿no? O siempre hay alguien que es mejor expresando ideas, que, que es un poquito más extrovertido, que se anima a hacer los comentarios. Y está la persona que está atrás del escritorio, que es nervioso, que no tiene la valentía para dar una idea. Hay un juicio preexistente de, pues, ¿para qué hablo si al final no me toman en cuenta o mis ideas no son tan creativas, tan innovadoras? Y entonces empieza a haber esta inseguridad psicológica dentro de este mismo ecosistema, ¿no? Justo, ¿no? Entonces, aquí con claridad, generar prácticas, generar ejercicios que promuevan esta, igualdad, ¿no? Porque si no estás preocupado activamente por hacer esto, lo más probable es que caigas en estas prácticas donde hay ciertas opiniones que son dominantes en la empresa, ¿no? Muy bien. Esta también tiene que ver con la comunicación y es el tema de la familiaridad. Familiaridad, que es utilizar un lenguaje común, ¿no? Ujú. Esto es súper divertido. Digo, yo no sé cuántas veces te haya pasado, pero ¿cuántas veces llegas a una industria, pues estás recién llegado, a lo mejor no conoces bien la terminología y participar en una junta es una pesadilla, güey, porque Ujú. entiendes la mitad y todo el mundo habla, no, sí, KPIs, OKRs, Lean Manufacturing, y entonces, no, sí, un Kanban, y entonces empiezas a escuchar y dices, mocos, cabrón, ¿a dónde llegué? No entiendo la mitad de lo que pasa aquí, ¿por qué me contrataron? Y entonces, eso, limita, ¿no? Y digo, todos estos rollos, y digo, fíjense, es bien interesante cómo promueves en tu equipo. eh, Cuando tú de repente empiezas a utilizar términos que lees, términos que obtuviste, necesitas que tu equipo esté en el mismo contexto. Ujú. Cuando tú vas y comunicas desde un nivel diferente cosas a tu equipo, por lo menos el flujo de equipo se va a complicar, porque por un lado puede ser que no te entiendan. Oye, cuando anda alguien es muy elevado, muy en sus... Si no hay un lenguaje común, es difícil, ¿no? Entonces, crear un glosario en términos interno, en términos de cada proyecto, creo que es importante, ¿no? Que todo se llame igual. Ujú. Entonces, que no haya algo que no sepamos de qué estamos hablando. Y entonces, esto le va a dar estabilidad al equipo y creo que te puede hacer toda la diferencia. Oye, el que sigue a mí se me hace muy divertido porque este es algo que normalmente tú y yo, cuando estamos en reuniones y de repente hago algún comentario, tú siempre parafraseas. Lo que intentó decir este güey, como que a veces no soy tan claro o a lo mejor tú y yo que tenemos trabajando mucho tiempo, pues ya es, mira, lo que está tratando de decir este güey. Entonces es el listening, la escucha cerca, listening, Es escucha que, cercana. fíjate, digo, en nuestra dinámica de interacción de las reuniones, a lo mejor se ha vuelto una manera de clarificar. De repente, y este tema de la escucha activa o la escucha cercana, te das cuenta que estás en una junta y de repente, y creo que hemos estado de los dos lados, cuando estás tú dando la junta y dices, no manches, soy la maestra de Charlie Brown. Nadie me entendió, güey. Nadie me está entendiendo ni madres y nomás están así. El que no se está jeteando, el que está en el celular, ¿no? Y entonces, eso es en un sentido, ¿no? Entonces, esta herramienta que tú dices de, a ver, de repente que te ayudo con esta pausa y a ver, esto que Ismael quiso decir es como una manera de remarcar.
o una manera de subir a debate una idea. Ujú, Pero lo que yo te diría es este tema de hacer conciencia de que necesitamos estar escuchando todo el tiempo. Y ahora, ujú. ahorita los Ahora va del ejemplos que otro te lo lado. doy es la dirección. Pero entonces, cuando uno está escuchando a su gente, tiene que ser una escucha activa totalmente. O sea, y Ujú. entonces es que tú le repitas, por ejemplo, esto que dices de parafrasear lo que te dice y que luego dices, a ver, entendí esto, le das el mensaje que estás escuchando, que tienes la capacidad de sus palabras y luego le dices, a ver, yo lo interpreto así, estoy en lo correcto, pero fíjense, a nivel de receptor, emisor, todas las veces que la pelotita va y viene cuando haces esto, eso es escucha activa, ¿sí? Oye, ¿cuántas veces? Y digo, yo creo que nos pasó mil, eh, pues digo, hemos tenido la dicha de estar frente a grupos de personas desde los 20 años, si no es que antes. Sí. Y entonces ya es horroroso y digo, busca uno que no le pase cuando tú llegas, un tema y entonces ya estás bien enrolado, estás bien emocionado, haces una pregunta y el público de la junta o de la reunión no te puede contestar, güey. Quiere decir que ahí hay cero escucha activa, ¿no? O la otras veces, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, digo, yo me sorprendí en algún momento, cuando tenía juntas uno a uno con algún colaborador o en algún tema, que de repente se te va el santo al cielo, cabrón. Y entonces empieza a pensar en la pinche inmortalidad del cangrejo y entonces tu compa o tu colaborador que te está hablando y te pierdes tal vez la parte más importante de la idea y entonces se corta la interacción. Entonces este tema de hoy que estamos llenos de estímulos de la compu, el celular, el reloj inteligente, entonces, oye, cuando yo te digo escucha activa, escucha cercana, es tengo que tener todos mis sentidos puestos en escuchar. Cuando estoy en un proceso donde quiero que mi equipo se conecte, todo mundo debe ser escuchado y nos debemos cerciorar que todo mundo está escuchando. Entonces, estos Ujú. ejercicios como parafrasear, estos ejercicios como repetir, estos ejercicios como resumir y que todo mundo participe, fomentan la escucha activa. Y bueno, vamos continuando con esta, ahora con los rituales de sincronización y neuroplasticidad. Y fíjate que ahí me gusta mucho, bueno, seguimos explorando cómo generar innovación y creatividad en los equipos. Y hace muchos años tuve la oportunidad de coordinar un departamento en el TEC de Monterrey que se llamaba Project Adventure, que era esta parte de hacer team building, trabajo colaborativo, construcción de equipos de trabajo, pero nunca lo había visto a este nivel. eh, pues llegaban empresas que tenían problemas de comunicación, que no se ponían de acuerdo los de producción con los de ventas, y entonces hacíamos diferentes dinámicas para que hubiera confianza, para que hubiera coordinación, para que hubiera comunicación activa, pero nunca lo vi desde este nivel, el tratar de vivir una experiencia de sincronía cognitiva. O sea, cómo la energía también que se genera en actividades de team building te puede ayudar a frecuencia cerebral se sincronice y todo mundo, digamos que esté recitando el himno nacional al unísono o que esté caminando casi como marcha militar. Esta parte de cómo debemos buscar este tipo de actividades para nuestros equipos, pero el fin último es la sincronía cognitiva. Eso está interesantísimo. Totalmente, y digo, son estas cosas que han estado frente a nuestros ojos Sí. muchas veces, y digo, tú pregúntatelo con tu equipo, y vamos a decir que no es producto de poner un switch y decir, sincronizar, ¡ping! No, normalmente es producto de un proceso donde empiezan todos asíncronos y eventualmente encuentras esta sincronía. Un team building es la mejor descripción de esto, ¿no? Normalmente, dependiendo el tiempo que el equipo decide dedicar a esto, pero
tienes un proceso de 3, 4, 5, 10 actividades, dependiendo si lo Ujú, hacen varios días. sí. Oye, y cada actividad tiene un número de iteraciones, donde lo que se busca es al principio que fracasen. Ujú. Y entonces, y luego que tengan diálogo y se pongan de acuerdo, y luego que hagan otra estrategia, y luego otra vez. Y tú así lo ves, ¿no? O sea, puede haber 8,000 variaciones, pero el principio básico es el mismo. Y entonces cuando ya lo analizas, lo que haces es, lo que estás haciendo, y aquí está muy bien resumido, es sincronizar a tu equipo. O sea, lograr que se comuniquen, que encuentren un paso, que se den cuenta que tienen un güey turulato, que tienen uno que quiere ir súper rápido, que tienen otro güey preguntón, y entonces oye, en un equipo se busca que haya talentos diversos, a veces es valioso ir despacio. Entonces el turulato es el que hace que las cosas se resuelvan. Te van a Así funar con el término. Este, pero a lo que voy es eh, este rollo de hacer ejercicios para que tu equipo logre entrar en sincronía es bien importante. O sea, eh, lo común es que después de cierto tiempo de no hacer un trabajo donde tienes que resolver cosas en común y cada quien está en su departamento y está el de mercadotecnia en su lucha, está el de producción en su lucha, está el de almacén en su lucha, está el de materia prima en su lucha y todos tienen una lucha diaria muy cañona. Y cuando les dices, ok, hoy vamos a tener una fiesta y vamos a bailar todos el payaso de rodeo, es un desmadre, porque cada uno quiere ir a su paso. Entonces, ser consciente de que es importante buscar esta sincronía y que se tiene que generar y que es producto de la práctica y que tiene un proceso y que al principio va a estar desincronizado, es bien importante. Hay gente que rechaza esta parte de vivir en sincronía y perderse en el grupo, ¿no? O sea, hablas perfectamente oye, el payaso del rodeo. Sí se llama así la canción, ¿no? Sí, tararara, tararara, ta. Y entonces hay gente que se emociona muchísimo. Órale, vámonos todos porque ahorita vamos a bailar todos igualitos. Y hay gente que me ha tocado que dice, no, es que a mí no me gusta bailar como todo mundo. Sí tiene que haber, y ahora por eso quiero tomar este tema para brincar al siguiente nivel, que es la seguridad psicológica. No vas a poder llevar a tu equipo a pensar a una sincronía cognitiva si no hay esta capacidad de poder respetar todas las partes y que todas las partes se sientan incluidas en el proceso. Y otra vez regresamos a nuestra querida Edmondson, Amy, Amy, Amy Edmondson. eh, que dice la creencia compartida de que el equipo es seguro para la toma de riesgos interpersonales. Justo, ¿no? Y aquí, fíjense, digo, este es un concepto que le hemos dado también 8,000 vueltas. Si no has escuchado los primeros 35 programas, aquí está otra Amy, vez Amy. Amy Edmondson y su seguridad psicológica. Pero aquí no interpretemos la seguridad psicológica como un día de campo, donde no te digo nada para no molestarte, sino más bien es generar este ambiente en donde, eh, oye, es un lugar donde puedo correr riesgos. Oye, ¿y por qué? Porque innovar es correr un riesgo, porque tomar una decisión es correr un riesgo, porque accionar es correr un riesgo. Entonces, en la medida que tú generas esta zona de flujo para la gente que trabaja contigo, esta cultura de, oye, es que aquí es seguro, o sea, igual y me puedo equivocar, pero si me contrataron y ya me he dado cuenta que cuando se equivocas, pues hay estos mecanismos, oye, hay un mecanismo para recoger aprendizajes, oye, hay recompensas bien importantes para cuando los riesgos llegan a buen puerto. Entonces, generar esta zona donde todo mundo está dispuesto a correr ese riesgo, es bien importante, ¿no? Y es parte, y es el sistema operativo de la innovación, porque al final de cuentas, innovar es arriesgarse a ir hacia un
hacia un sentido, una dirección en donde dices, híjole, pues como que todo va hacia allá, pero no conoces, ¿no? Está más allá de tu zona de confort. Yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdas de aquel video, que usamos muchas veces para en nuestros procesos de capacitación, donde ilustraba perfectamente la zona de confort, la zona de crecimiento, y era el cuate que salía e intentaba volar. ¿Sí te acuerdas de No, eso? no me acuerdo. De Innovation era luego a ver si se los puedo por ahí, porque está muy valioso, pero es este rollo en donde innovar significa salir de tu zona de confort. Y entonces salir de tu zona de confort implica tomar riesgos. Oye, poder tomar riesgos de manera constante tiene que implicar una seguridad psicológica muy importante, porque lo normal, y digo, todavía recuerdo aquella frase él era el director de nuestro campus hace muchos años, Juan Carlos Enríquez, allá en Campus Guadalajara. Saludos hasta donde esté el buen Juan Carlos. Pero decía, bueno, es que trabajar en el TEC de Monterrey es un gran trabajo, pero entre todo eso es porque tienes trabajo garantizado de por vida. ¿Cómo? Sí, nada más no hagas muchas regadas chiquitas ni una grandota, ¿no? Entonces, ya digo, puesto aquí es, híjole, pues te puedes equivocar Ujú. y hay un mecanismo para que las equivocaciones funcionen, ¿no? Este, no sé si quieras agregar algo a este rollo de la psicología, Sí, de la seguridad psicológica. esta parte de que es muy importante el día de hoy, pelear contra organizaciones donde dan mejores sueldos, donde las instalaciones están pues mucho más desarrolladas, evolucionadas. Un indicador de estar en un entorno seguro, un ambiente laboral sano, donde se promueve el error a menor escala, errores inteligentes, que más adelante vamos a ver, va a ser muy importante también para la retención. Alguien que se siente retado, que se siente que su trabajo es dinámico, que es tomado en cuenta, que sus ideas también a la hora de que se llega al resultado, dice, mira, yo cooperé con esta gran idea, bien, vino de mí, esta pequeña parte salió en una junta. Hace que esta seguridad psicológica sea un amortiguador contra el estrés y la precariedad material, o sea, cuando no tienes lana. Sí, y digo, entender, y digo, es ahora que están muy de moda las metodologías ágiles y todo este Ujú. rollo, todo es iterar y aprender. Sí. O sea, y la innovación viene de ahí, ¿no? Entonces, si yo lo llevo a esto, y aquí me sirve para agarrarme del siguiente punto que tenemos en el programa de hoy, que es este tema de la taxonomía del fracaso, la manera correcta de estar equivocado. Y tú dices, ¿cómo? La manera correcta de estar equivocado, sí, right kind of wrong. Y entonces, cuando nos habla de esta taxonomía, eh, podemos pensar en tres tipos de errores, ¿no? El error o fracaso básico, el error o fracaso complejo, y el error o fracaso inteligente. Entonces, empiezo por el básico, y digo, todos estos son los errores evitables, ¿no? Son errores que pasan en el territorio conocido, en tu zona de confort, causados por falta de atención, por entrenamiento insuficiente, por negligencia. Entonces, estos son el tipo de errores que es importante estar consciente de ellos porque Sí, son los más fáciles de matar, güey. sí. Y entonces necesitas que este tipo de errores no te pasen. Pero entonces hay que tener una revisión constante, hay que tener una charla constante, hay que tener mecanismos de corrección constante porque este es el tipo de error del que todos eventualmente debemos tratar de salvarnos, ¿no? Después viene el error complejo o fracaso complejo, que es un error o un fracaso que viene producto de situaciones donde hay muchas variables involucradas, ¿no? Y entonces ahí el control que podemos tener sobre eso se disminuye de manera dramática. Entonces, de repente, yo creo que todos hemos escuchado esta frase de, híjole, es que se alinearon todos los astros o al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no?
Y es justo este el error complejo, ¿no? Todo se alinea para generar un error en un sistema conocido. Aquí, por ejemplo, eh, el documento aquí nos marca, y me parece muy relevante, el ejemplo es cuántas campañas de marketing de repente se generan en redes y de quién dependes para que tu campaña de marketing jale en redes, del algoritmo de la red social que estés usando. Si por algo en medio de tu campaña que le estaba yendo muy bien, la red social cambia su algoritmo, tómala, otra vez te bajas. Sí. Y entonces, pues ahí es una falla o un fracaso, que está alineado en función de variables que tú no controlas, ¿no? Y por último, el fracaso inteligente. Y estos son los que hay que, este, tratar de tener de manera más constante. Es el tipo correcto de error. Y estos son todos estos fracasos que te pasan en un territorio nuevo, donde tú te planteas una hipótesis clara y en la medida que vas experimentando te das cuenta, híjole, esto no es así. Este tipo de pequeños errores o de grandes errores, pero que te permiten aprender en esta zona desconocida, son el tipo de errores que te van a poner, este, en una zona donde realmente estás innovando. Oye, entonces, cuando yo pienso en los errores, oye, en esta organización cometemos muchos errores, básicos. Híjole, güey, pues Ya estás operando valiste. en tu zona de confort, güey. Y aparte estás operando deficientemente en tu zona de confort. Oye, se generan muchos errores complejos. Híjole, pues hay muchas variables que no controlas y entonces tratar de accionar con las variables que no controlas también es algo que no es deseable. Oye, tengo muchos fracasos inteligentes y es todo el tiempo estoy buscando o estoy experimentando cosas y estoy aprendiendo, me doy cuenta de que el resultado no me llevó a, pero me dejó esta lección. Entonces, hay que tener muchos errores que nos dejan lecciones que luego podemos utilizar, ¿sí? Este es el right kind of wrong, el tipo correcto de error, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Ismael. No, digo, ahora sí que retomo esta parte que decías, ni muchas chiquitas ni una grandota. Las chiquitas es pensar en el error correcto. Mira, este güey se animó, está tomando una decisión controlada que no va a afectar la supervivencia de la empresa, pero que a lo mejor esto, llevándolo a una mayor escala, nos puede sacar del bache y estar premiando esta inventiva o esta iniciativa, y al mismo tiempo no cuidar que la persona con la seguridad psicológica pues vea que el error es parte del aprendizaje diario, que no hay errores, hay aprendizajes. Y Digo, generar los mecanismos para aprovechar los pero suena aprendizajes. como comercial barato, esta parte, pero en realidad, si nosotros nos la empezamos a creer de que, oye, no, en esta organización no hay fracasos, hay aprendizajes, no hay crisis, hay oportunidades. Digo, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Fui a una agencia automotriz y entonces le digo, oye, muchachas, ¿y ya les hicieron su posada? No, pues nada más nos invitaron a comer. Y el mensaje fue, demos gracias que todos tenemos salud. Ay, Dios mío. Entonces, pues es este mensaje ya trivial, que nadie te la cree, que dices, no, 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 aquí aceptamos todas las iniciativas, pero no genera las condiciones, no hay juntas dailies, no hay oportunidades para que todo mundo de su punto de vista, o sea, realmente si van a hacer esto, tienen que creérsela que dentro de los errores hay grandes aprendizajes y que le van a ayudar a tu equipo a estar innovando con esta seguridad psicológica. Y a ver, acuérdense, y para mí aquí trascendental, aparte de todo esto que ha dicho Ismael, es tenemos que equivocarnos fuera de nuestra zona de confort. O sea, Ujú. si te estás equivocando en cosas
dentro de tu operación diaria y tu zona de Ah, confort, claro, son claro. los errores que no suman. Sí. Aquí es porque intenté hacer algo nuevo y obtuve un aprendizaje. Aquí la ganancia es el aprendizaje del error en la zona, fuera de tu zona de confort. Porque el olvido, el atraso, la mala decisión tomada en el día a día ese es el tipo de error simple que hay que tratar de evitar. El que hay que tratar de tener más constantemente es este error porque fui a experimentar, porque fui a buscar una nueva frontera, porque se me ocurrió esta nueva idea. Muy bien, y entonces ahora vamos al hypo, highest. Paid person opinion. A ver, aquí, Sí, sí te ha pasado ese tipo de situaciones. O mira, sea, yo lo que creo es primero vamos a decirles qué es y a ver si nos ha pasado. justo, oye, este tema del highest paid person opinion es cuando llega este director, este gerente, y entonces llega una junta y se avienta una declamación de su opinión de 5 o 10 minutos de manera muy elocuente, muy clara, una presentación súper perrona, y creo que hemos estado ahí. Y entonces, pues, ¿qué le queda al público? Estar de acuerdo, güey, ¿no? Y entonces, si esto yo lo pienso en un proceso de innovación, estamos fritos, porque estamos todos llevando a pensar lo que uno, ¿no? Entonces, eh, cuando estás buscando que tu equipo entre en esta zona de flujo para poder accionar, poder innovar, poder buscar nuevas ideas, esto es una gran barrera. Y entonces, oye, ¿cuántas veces hemos estado sentados ahí? Fíjate, yo creo que nosotros por nuestra naturaleza, irreverente y que somos necios y que gracias a Dios hemos sido apoyados desde muy chicos para estar en posiciones donde teníamos que estar en contacto con Fuimos, mucha gente. fuimos hijos deseados. Pero nunca tienes temor a expresarte en una junta. Nunca has sentido que te pueden correr por expresar una opinión. Es más, a veces te haces la daga porque sabes que no te van a correr, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces nos hemos visto en esa posición? Este, yo recuerdo a varios pelándonos los ojos cuando, ¿cómo está diciendo eso? Porque no sientes este temor, Ujú. Sí, por de la que va autoridad. exactamente. Pero sí pienso cuando hemos estado del otro lado, y digo, durante un tiempo que nuestra labor era desarrollar, coachear personas, pues sí teníamos un punto en donde llegábamos con una línea de pensamiento y hasta decíamos, vamos a echarle fichas de esto, pero lo que pasaba es que pues eres la persona designada con la autoridad dentro de la sala y entonces las opiniones se empezaban a alinear. Sí. Pero lo interesante, y voy a completar el ejercicio, era cuando te dabas cuenta ya en la ejecución diaria y dices, no, hombre, cabrón, de lo que les dije, la mitad o una décima parte fue lo que están de acuerdo o me creyeron o operan, y lo demás no estamos de acuerdo. Entonces aquí, para que no nos pase este tema de ser el que lleva la voz cantante, y digo, tú que eres el director, el líder, el dueño de la empresa, el startupero, pues hay algunas prácticas conscientes muy importantes, ¿no? Y entonces, oye, cuando tú llegas a una junta, punto número uno, hay que priorizar datos sobre opiniones. Y entonces es una forma de que todo mundo tenga peso, es todo mundo tiene datos que ofrecer en las juntas. Entonces, son datos, no juicios de los datos, no opiniones, no. Eso ya viene después, pero en un proceso donde tú estás buscando que todo tu equipo aporte, es importante que todo mundo tenga datos. ¿Sí? Porque entonces ahí ya no hay que si tú eres más o yo soy menos, no, estos son los datos que se generan en mi parte del proceso. Dos, y este se me hace súper valioso, construir consensos previos. Oye, llegar a una junta a ver qué vamos a discutir y empezar a discutir ahí es una pésima idea y es una alta probabilidad de que todo el mundo acabe de acuerdo contigo si tú expresaste cierto sesgo o cierta idea al principio de la junta. Oye, lograr que todo mundo venga con
información, que haya discutido previamente, que haya analizado, para que pueda venir a la junta a poner cosas sobre la mesa sin que sea sesgado por lo que en ese momento se pone sobre la mesa, hace toda la diferencia, ¿no? Y por último, este tema que le llaman del softening de la autoridad, o sea, suavizar Eso la está padre. autoridad, y es hacer ver a la gente cuando tú estás en una posición, y digo, hablábamos de Sí. cuate que está sentado en el trono, y entonces de repente necesita que la gente que está operando venga y dé su opinión, hacerlos ver que su opinión es muy valiosa porque ellos tienen algo que yo no tengo. Ellos están en los chingadazos diariamente. Ellos van a la calle, ellos hablan con el cliente, tú hablas con otros empleados y entonces son muchas cosas que a veces yo como director no tengo, ¿no? Y entonces la manera de realmente vengas a poner cosas sobre la mesa es te tengo que decir, yo soy el güey que menos sabe en esta sala de este tema. Y yo creo que ese es el que debemos cultivar. Yo creo que la gente que está aquí buscando emprender o arrancar un negocio o ya lo tiene y quiere mejorar, quitarse el micrófono. Yo creo que es bien difícil. Yo no soy nadie para poder tirar la primera piedra. De repente la pasión te gana, las ganas de, oye, traigo esta idea, fíjense que esto, vamos por acá, y no estás rebotando todo el tiempo con la gente que está operando el negocio y el día a día. Y a lo mejor te vuelves convincente en tus declaraciones y esto, o lógica, hay una lógica. Ahora sí que cuando quieres justificar algo vas a encontrar la forma de hacerlo y el bajarte del estrado, quitarte el micrófono es fundamental en la parte de la seguridad psicológica, pero sobre todo en la innovación. Totalmente. A ver. Voy a remarcar antes de entrarle al Ujú. siguiente tema que está buenísimo, que es la diversidad cognitiva, pero es justo este tema. A ver, vuelvo a remarcar. Estamos buscando generar una dinámica de innovación como equipo, generar innovación de alto rendimiento. Entonces, oye, necesitamos ir todos al mismo paso, necesitamos sentirnos seguros donde estamos, necesitamos este ejercicio consciente de quitar límites, pero al mismo tiempo tener claros objetivos y tenemos de manera muy importante que generar condiciones iguales para aportar. O sea, Ujú. velo en este marco, ¿no? Condiciones iguales para aportar. Porque a veces, y digo, no sé si te acuerdas de la película esta del güey que inventó los Cheetos Flaming Hot, Sí, 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 sí. era un operario. Ujú. ¿Y cómo, quién no consume hoy? Bueno, se ve claramente que Ismael solo consume frutas y verduras. Este, y yo también. eh, ¿Quién no consume hoy una botana de ese Flaming Hot, ¿no? Y cómo se volvió un tema en la comunidad latina en Estados Unidos y luego viene a México y luego pues es uno de los best sellers y simplemente vino de un lugar en donde los grandes directivos ni Sí. siquiera lo veían venir, ¿no? Entonces, muchas veces la idea que te va a hacer la diferencia está en un colaborador tuyo que necesitas que tenga el espacio, tenga la confianza y tenga los mecanismos para poder aportar. Hasta ahí vamos ahorita, ¿no? Pues entonces ahora pasamos a esta parte de eh, la diversidad cognitiva. Creo que otra vez el, para todos los baby boomers que teníamos a Deming, el padre de, era el padre de la El administración, padre de la calidad, de la Edward calidad. Deming. Y todos estos, ¿y quién era el padre de la administración? Ay, güey. Bueno, para que vean que no me lo memoricé. Para que vean que le dieron el título, pero el cabrón no fue a la escuela. Pero no necesitamos que todo mundo piense igual y que sean todos, ¿cómo se llama? Soldados raso. Necesitamos promover la diversidad cognitiva. Esta parte de la innovación no surge de la homogeneidad, busca
desde las diferencias, desde la perspectiva, desde los estilos, desde los diferentes recursos y modelos mentales, llegar por diferentes vías a diferentes, perdón, diferentes soluciones. Fíjate que digo, y esto, híjole, ya hemos estado en varios lugares y nos hemos dado cuenta y hemos tenido la oportunidad de probar varias cosas, o sea, no se los estamos diciendo a lo gorras, pero ¿cuántas veces, Ismael, empezaste a armar tu equipo y dijes, en mi equipo tiene que haber personas que piensen como yo? Sí, nos gustan los guerreros, nos gustan los kamikazes, la gente que ejecuta, a los timoratos los vomita Dios, ¿no? Y digo, y si yo lo regreso hacia atrás, que Eso si decía Mario, yo le decía, no, güey, tranquilo. tranquilo, acéptame en tu equipo, decía. Y yo, bueno, está bien, güey. Siempre tenemos que tener a alguien como tú. No, no, a ver, y si yo me regreso a cuando estábamos conformando nuestro equipo de profesores o de entrenadores, o si yo Ujú. me regreso a la Sí. gente que tenía que tener en la constructora, o las personas con las que buscaba trabajar en la fábrica de calzado, y entonces eh, los filtros y este tipo de filtros, es común que pensemos en que vamos a jugar mejor si tenemos puros jugadores que quieren ir en este sentido, ¿no? O que Ujú. solo piensan de esta manera. Y aquí el tema de la diversidad cognitiva, en el tema de la innovación es, oye, todos pensando de una misma manera, difícilmente se nos va a ocurrir una idea diferente. Oye, y a lo mejor vamos a ser grandes ejecutores, pero vamos a ser grandes ejecutores de lo mismo. Y como bien decía Ismael, ¿no? A lo mejor en aquella época empresarial donde la innovación era un proceso mucho más lento y eran productos que duraban 100 años en el mercado, Ujú. pues está a todo dar, ¿no? Oye, ya se nos ocurrió la idea. Ahora sí necesitamos vatos que la ejecuten de manera perfecta constantemente todo el tiempo. Puros vatos de estos. Hoy está canijo. No podemos vivir así. ¿Por qué? Porque hoy tus productos no solo compiten en tu cuadra, en tu ciudad, en tu país, en tu continente. O sea, hoy tus productos compiten en todo el mundo. Oye, y tu empresa eventualmente, y tú dirás, no, hombre, pero si yo hice aquí cajetas para vender en mi pueblo, pues Ay, resulta que un mendigo cajetas. chino ya inventó una cajeta que es 10 veces más barata que la tuya y de alguna manera la cadena de distribución da para que la ponga en la tienda de tu pueblo, güey. Ujú. Entonces, aunque tú pienses que estás haciendo cajetas, para vender en tu pueblo, Sí. te van a caer los chinos, te van a caer los gringos, te va a caer la economía global, ¿no? Porque entonces luego te das cuenta que la tiendita empieza a sufrir porque la cajeta llega a tu domicilio en una cajita con una sonrisa y cinta azul en un día. Ujú. Y Sí. entonces dices, no, pues ¿para qué voy a la tienda si Amazon Prime me la manda? Entonces, en este mundo donde ya la competencia es así, es importante tener muchas ideas en sentidos diferentes. Entonces, tener puras personas que piensan como tú probablemente te ayudará a ejecutar de manera muy eficiente en su momento y entonces tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Pero cuando hay que bailar ritmos más complejos, se va a complicar, ¿no? Y entonces la diversidad no entendida como, bueno, pues tengo uno de cada país o tengo uno. No, la diversidad entendida desde el estilo de pensamiento. Oye, necesitas entender cómo se procesa el conocimiento, cómo se genera perspectiva, cómo se genera la resolución de problemas. Y entonces ahí es donde necesitas diversidad. Hay un cuate que va a ser frontal, hay un cuate que quiere atacar por un flanco, hay un cuate que se quiere subir al cerro y ver toda la batalla, hay otro cuate que quiere estar en el centro de la batalla y repartir espadazos. Necesitas esta diversidad porque necesitas todo. Realmente hoy la batalla no se gana
ni con William Wallace, ni con el que se queda allá arriba viendo, ni con Napoleón planeando la batalla. O sea, necesitas a todos, porque hoy las empresas normalmente trabajan a ti. Entonces, este tema de la diversidad, eh, pues nos trae cosas muy interesantes sobre la mesa. No sé si quieres comentar algo. Fíjate que aquí está padrísimo esta parte. Eh, sí es real que la coordinación es más difícil y el conflicto es más probable y es más difícil de trabajarlo. Alguien que de repente nos ha tocado, capitán, que somos tercos, que nos queremos salir con la propia y en buscando la heterogeneidad para despertar la innovación, que normalmente ocurre cuando el barco se está hundiendo y necesitas de muchas perspectivas, de muchas ideas, de diferentes backgrounds. eh, Necesitas trabajar contigo para convertirte en un facilitador, en un buen, ¿cómo se llama cuando estás tú moderador, ¿no? En un moderador. Que ya no es tan importante tener la razón, sino poder saber coordinar eh, todas las diferentes perspectivas. Es muy complicado y ya es un trabajo que requiere, por eso el coaching o el mentoring para líderes es fundamental porque es, oye, güey, a ver, échate un paso para atrás, no estás dejando a tu gente, ya te espejeaste, güey, estás siendo intransigente, no estás dándole la oportunidad a todos para opinar, desacreditaste inmediatamente al güey, ¿no? O sea, no. Casi ni te pasa. Me Ay, estoy pero- espejeando, me estoy espejeando. Pero bueno, ese yo creo que es lo importante, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente porque ya nos queda muy poco tiempo y vamos a la mitad del contenido. que fíjate, Ujú. aquí, y digo, es en todo este acelere que vamos a manejar, pero esta herramienta me parece padrísima. El Basadur Profile. Ese A la madre. lo descubrimos ahora que estábamos investigando en este rollo, pero me hizo mucho sentido. Y entonces es mapear a tu equipo en cuatro cuadrantes. Normalmente vas a tener un cuadrante donde están los generadores, los cuates que inician las ideas, ¿no? El cuate que es inquieto y que diario le anda buscando tres pies al gato, oro puro en los procesos de innovación. Pero luego tienes al conceptualizador en otro cuadrante que es el cuate que tiene esta habilidad para definir con precisión los problemas, ¿no? Entonces, a ver, la situación que estamos enfrentando es esta. Entonces, fíjate, mientras hay cuates que son generadores de ideas, hay cuates que están definiendo los Ujú. problemas. Tercer cuadrante, los optimizadores. Oye, el cuate que dice, muy bien, este es el problema, estas son las ideas, aquí está el plan. ¿Sí? Entonces hay cuates que son buenísimos para hacer planes. Oye, probablemente no son tan buenos para el tema de conceptualizar, de generar ideas, pero son buenísimos para decir, vamos a dibujar el camino del punto A al punto B, es así asado, mira, ya se me ocurrieron estas acciones, así asado. Y el último cuadrante son los implementadores, los cuates que están en el campo de batalla, ¿sí? Y entonces el cuate que dice, muy bien, ya tengo claro, está a través de estos supervisores, hay que hacer esto, voy a ir a verificar esto, estos son los tableros, estos... Y entonces es el cuate que se arremanga y va e implementa. Oye, ¿por qué es importante esta diversidad en tu empresa y este rollo? Porque necesitas hacer todo. Necesitas quién se le ocurran las ideas y cuando necesites ideas, necesitas tener claro quién es el que normalmente genera ideas. Oye, cuando traes una situación confusa, y digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que el problema es que no sabemos cuál es el problema de fondo? Oye, ¿quién es la gente que es buena aquí para definir, para conceptualizar los problemas? Oye, el optimizador, necesitamos un plan, güey. Oye, y yo cuántas veces, y digo, yo me acuerdo, Ismael, y creo que tú hiciste muchos esfuerzos al respecto, cuando estábamos tratando de resolver esta crisis de reclutamiento que Ujú. teníamos
en nuestro trabajo anterior. Y entonces, de repente, dices, pues vamos a hacer un algoritmo de fuerza, para eso nos daba, ¿va? Y entonces, oye, pues qué, sí, cabrón. Oye, a todo el que pase lo vas a invitar. Y entonces, oye, pues es que no me da el día, pues vamos a contratar a gente que invite a todo el que pase. Y entonces de repente, oye, pues ya llevamos 8,000 entrevistados y en lugar de 2 reclutados tenemos 3. ¡Vamos ganando! Tenemos uno más. Pero como este tema de, oye, ¿quién entienda? A lo mejor ahí lo que nos faltaba es en este equipo, porque yo creo y nos gusta muchísimo a nosotros ejecutar, o Ujú. bueno, Sí. creo que somos cuates, más basados en la ejecución que otra cosa. Nos hacía falta este cuate conceptualizador que definiera el problema, ¿no? Pero entonces en un equipo donde hay puros ejecutores, pues Ujú. tienes un problema, güey, porque nunca a veces no sabes cuál es el problema, pero todo el mundo está dispuesto a resolver, cabrón, ¿no? Sí, no hay nada más problemático que un pendejo con iniciativa. De mí no vas a andar hablando. Pero sí, fíjate qué bonito cuadrante, porque yo creo que aquí desafortunadamente va pasando el tiempo y los adultos nos vamos definiendo en la vida. Y entonces, no, pues yo no sé generar ideas, no, yo no soy bueno, a mí dime qué hacer y yo lo hago, ¿no? A mí no me pongas a generar un plan, tú dime qué hacer y yo como caballito de calandria. Entonces, yo creo que aquí en la innovación no es el que se le ocurren las mejores ideas, es el que también se detiene y define el problema, lo convierte en un plan estratégico, lo baja a todos los niveles. Yo creo que es ahí donde está la diversidad y donde está verdaderamente la sincronía cognitiva. Y digo, fíjense, ahorita que lo estabas diciendo, la innovación no es, y muchas veces pensamos que es este momento eureka, ¿no? Así Ajá, de, bajó un rayo y, sí. y eureka. Ujú. La conclusión es que la innovación es un proceso donde influyen un chorro de cosas, donde tienes que tener el equipo correcto, donde tienes que generar las condiciones correctas, donde tienes que tener una práctica que incentive, generar este nivel de conciencia y sé que hemos hablado, es más, el podcast se podría llamar también Toma conciencia animal. Tu espejo también. Este, pero este rollo de en la medida que tú te das cuenta que la innovación es un músculo que vas a desarrollar y es algo que se puede practicar, que se puede incentivar y necesitas tener factores que lo favorezcan, te conviertes en esta empresa. Como muchas empresas se convierten hoy, ¿sí? No, no lo veas como que te digo, es también que claro es cuando es que los chinos son súper buenos para copiar. Pasaron de copiar a innovar, amiguitos. O sea, Ujú. oye, les mandamos a fabricar absolutamente todo el mundo mundial, aprendieron a fabricar todo y ahora agárrate porque los güeyes son los que más saben de todos nuestros productos, Sí, de todos los productos de todo el mundo, ¿no? sí. Sí, se dieron la oportunidad de transformar la maquila a innovación, Así es. definitivamente. Bueno, pues vamos cerrando, capitán, porque nos queda menos de 2 minutos. Inicio el cierre y tú nos mandas con todas las pilas. Innovación y creatividad en equipo eh, es pasar del individualismo a una conciencia colectiva, a una diversidad cognitiva, a volverte facilitador, moderador de iniciativas. Es algo hipercomplejo que, como tú bien decías al inicio del programa, eh, para ponernos mamados hay que tener muy claro la biomecánica y qué Tener un buen ejercicios son los programa. que nos van a ayudar para desarrollar el músculo. No es mom- por momentos, no es esporádico, no es tirando buen rollo, no es contratando a team building y una semana o fin de semana en Tapalpa y ya se va a hacer este consciente colectivo.
Es un trabajo diario de 10 minutos, es un trabajo estratégico, es empezar a identificar los potenciales dentro de tu equipo de trabajo para que en los momentos de mayor dificultad y de turbulencia afloren las ideas y las soluciones a los problemas del día a día. Adelante, capitán. Yo creo que tú como empresario, tú como líder de pyme, tú como startupero, eh, tienes este deseo de tener un equipo muy competitivo. Tienes este deseo de tener un equipo que te ayude a hacer realidad un sueño, a participar de manera trascendente en el entorno empresarial, a volverte una pieza relevante de la economía. Y entonces cuando ya lo pongo así, lo que necesitas como líder es generar este equipo que te permita ir ahí, que te permita asimilar las derrotas, que te permita crear nuevas estrategias, que te permita cambiarte de liga cuando tienes que decidir o hacer un viraje hacia otra parte de la economía. Pero todo esto tiene un método, tiene un ingrediente de conciencia, Entonces, yo me voy a la reflexión de quién tienes que ser como líder. Y entonces aquí es muy importante que tú generes conciencia de todo esto, que tengas las herramientas, que hagas los ejercicios, que generes la agenda de tu empresa en torno a este tipo de cosas, porque si no, no hay manera. El caos, la competencia, la velocidad, todo te puede permitir estar en un mismo lugar durante cierto tiempo hasta que colapses. Entonces, el reto hoy para ti como líder, todo esto que platicamos es cómo lo pongo en la agenda, cómo obtengo yo las herramientas, en qué estoy fallando, cómo puedo incentivar, quién me hace falta traer a mi equipo, todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Acuérdense que una de las finalidades de compartir con ustedes es ayudarles a hacer una pequeña diferencia, este, en su labor diaria, ¿no? Están en una lucha que a veces parece solitaria, que a veces parece muy compleja, que a veces parece avasalladora, eh, en la que a veces has sido derrotado a quedarte en 0.0 recursos, en más de una ocasión. Y entonces aquí es ten un error inteligente, Ujú. the right kind of wrong, y genera el aprendizaje y vamos para adelante, ¿no? Nos vemos la Muchísimas siguiente semana, gracias. amiguitos. Namaste.